Buenas noches. Dentro del desarrollo de la semana número 5, los integrantes del grupo Milton Eduardo Guanavanzar Bravo, el doctor Deimar Javier Narváez Arteaga, el doctor Sebastián Coral González y el suscrito Andrés Julián Díaz Huepa, vamos a desarrollar la temática referente a las 3 lecturas de la semana número 5 de la materia de opinión pública. En primer lugar, lo que vamos a analizar es Iván Duque, la desconfianza de un meme accidental, donde vemos el desarrollo que se presentó el gobierno en la época de la pandemia, donde se presentó más un protagonismo interno del propio gobierno que más que la atención en salud y de atención de pandemia de esa época del COVID-19. También vamos a desarrollar un apunte muy importante que es el desarrollo del presidente Nayib Bukele en El Salvador y su política de acabar con las grandes mafias que se puedan presentar dentro de las bandas criminales, con el crimen, el multicrimen, que es donde se ha presentado también posibles de violación de derechos humanos. Y aparte de eso, vamos a establecer que por qué en Latinoamérica se esquivan las conferencias de prensa presidenciales. Una hipótesis a partir de un caso argentino. Lo que nosotros queremos exponer en este punto es cuál es el enfoque de las conferencias de prensa que realizan en este momento los presidentes de América Latina, donde normalmente son evasivos al momento de ser cuestionados por parte de la prensa local. Muchas gracias. No es la comunicación, es la política. La idea central sugiere que la política en el contexto de la comunicación no se limita a la mera transmisión de información, sino que involucra dinámicas de poder, relaciones sociales y toma de decisiones. Entre otras palabras, la comunicación política va más allá del simple hecho de la comunicación e implica una influencia en el proceso político, incluyendo la toma de decisiones. Del texto se resaltan situaciones muy concretas. Primero, la política como poder e influencia, la comunicación como herramienta política, la importancia del contexto político y la comunicación como parte íntegra de la política. La política como poder e influencia se establece y se manifiesta a través de la influencia y de los individuos o grupos que ejercen sobre las decisiones. La comunicación como herramienta política informa que una herramienta para persuadir, manipular y ejercer influencia a la opinión pública, pues no únicamente la comunicación. Y la importancia del contexto político sugiere que la comunicación política no puede entenderse por fuera del contexto, donde las relaciones de poder, de competencia y de lucha por el control de la agenda son fundamentales. Y finalmente, la comunicación como parte íntegra de la política refiere a que la comunicación no es un mero complemento de la política, sino que por el contrario una parte íntegra de ella. De este modo, se construyen narrativas, se gestionan imágenes y se moldean las percepciones de la ciudadanía. Durante la pandemia o el inicio de la pandemia, el gobierno tuvo una estrategia de comunicación acertada, si bien se quería transmitir en un principio un mensaje de confianza y tranquilidad a la población en un momento de incertidumbre, precisamente para evitar el pánico generalizado durante los primeros días, las primeras semanas del confinamiento social, a través del programa Prevención y Acción. No obstante, a la postre, este mismo espacio se convertiría en el escenario de caricaturización de la figura presidencial y en parte eso se debió a que nunca el programa durante todo su tiempo que estuvo transmitiéndose al aire se cambió la narrativa, se volvió en un mensaje monótono, en un espacio que no supo adaptarse al contexto. El programa o el espacio se convirtió en un escenario que llevó la figura presidencial a un meme y aparte de que jamás hubo, o bueno, por lo menos no se notó una retroalimentación, pues que era fácilmente notable en las redes sociales donde más rápidamente se divulgaba esta imagen del presidente como un meme, una caricatura de sí mismo. Eh, a pesar de que se pudo haber logrado eso, se insistió
y desde el controlador se insistió siempre en transmitir el mismo mensaje y no adaptarse a los cambios que la sociedad y el momento le exigía mucho tiempo después de haber superado la pandemia. El espacio entonces tuvo, digamos, el grave error de no cambiar la narrativa, de no retroalimentarse y de insistir siempre en un mensaje que estaba desconectado de la realidad y que sirvió a la postre para deslegitimar la figura presidencial desde la opinión pública. Nayib Bukele, hoy presidente de El Salvador, inició su carrera política en el 2012 como alcalde de una ciudad pequeña de El Salvador y después ascendió su carrera política como alcalde de la capital de El Salvador y luego como presidente. Desde sus inicios, desde el 2012, Nayib Bukele ha construido su narrativa y su imagen pública como tal, como el viaje del héroe, que significa que él sale de su casa, de su lugar común, de su lugar cómodo, para poder combatir lo que solo él puede combatir, es decir, para combatir al enemigo, y por eso es que conocemos esto como el viaje del héroe. En este caso, ese enemigo, algunas veces construido, otras veces real. Para el caso de Nayib Bukele, su enemigo principal son las bandas criminales y los viejos políticos que en su narrativa estos están juntos y han buscado siempre querer armar el cambio. Lo que también hemos discutido es que cómo podemos ver este mito del héroe y cómo podemos la narrativa del cambio poderla diferenciar. Y lo que hemos buscado en este caso y lo que hemos dicho también es que la única forma de poder diferenciar la narrativa y el mito en este caso es mirando las acciones que hacen, sobre todo respetando los pesos y contrapesos, algo que no han hecho en este caso Nayib Bukele, nunca, no ha querido respetar y a veces se ha extralimitado también en sus funciones y sobre todo con los derechos humanos, lo que lo ha llevado a contradecirse, como por ejemplo, eh, en el caso de Venezuela, él rechaza a los presos políticos, sabiendo que en El Salvador también hay muchos presos políticos.